Carlos de Peña, sociólogo, y Bartolomé Pujals, abogado. Ellos vienen a hablarnos de un foro, movilización social y poder constituyente, elecciones y posibilidades. Entonces este foro será para el miércoles 26 en Flaxo. Entonces nos explican en qué consiste este foro. Julio, yo creí que la Marcha Verde estaba en agenda. Ok, pero vamos con el foro y después hablamos de Marcha Verde. Vámonos con esto. Explico un poco el contexto que es a propósito de esto. Y buenos días a los amigos, y siempre agradable estar con ustedes acá. Bueno, pues este foro es el producto de desde que el 22 de enero empezó este proceso de movilización ciudadana llamado el fin de la impunidad, y que luego se convirtió en Marcha Verde. Pues un grupo de investigadores sociales hemos estado documentando, observando la dinámica que se ha desarrollado a partir de ese proceso que es singular en la República Dominicana. Bueno, pues con el objetivo de relacionar la posibilidad de que los movimientos sociales como este pudieran recrear lo que en el argot académico se llama poder constituyente, y en el marco jurídico. Para la audiencia que nos escucha, poder constituyente no es asamblea constituyente o la constitución, sino que, por ejemplo, en este momento existen poderes constituidos. Las vistas públicas en la Asamblea Nacional sobre la ley de partidos las hacen los poderes constituidos, es decir, las autoridades que representan, en teoría, a la ciudadanía. Lo que el poder constituyente hace distinto es que es un marco prejurídico. El poder constituyente lo ejercen los ciudadanos. Es lo que le llamaríamos la democracia verdadera. O sea, la auténtica democracia. Bartolomé en un momento lo explicará desde el orden más jurídico. Bueno, pero este evento de lo que se trata es de 4 miradas sobre la posibilidad de que esa movilización social, sea esta de la Marcha Verde o las de Porvenir, dieran como insumo, como resultado, la aparición de un poder constituyente que no es otra cosa que la ciudadanía cree ella misma un nuevo orden institucional en la República Dominicana. Hay 3 experiencias previas, y con esto doy paso a Bartolomé. Una en la Venezuela del 99, que fue producto de ese proceso electoral en que Chávez gana a propósito de Venezuela. La Bolivia del 2005, donde se crea el llamado Estado Plurinacional de Bolivia, y la experiencia de Ecuador de 2009, que terminaron en asambleas constituyentes. Sobre todo Ecuador es un caso interesante porque es la movilización ciudadana la que termina llevando a Correa al poder, y luego se da el proceso constituyente. ¿Y las 4 miradas cuáles son? Hay una mirada sociológica, que es en mi caso. Yo voy a hablar de la perspectiva de cómo se construye pueblo y sujeto popular para que ejerza el poder constituyente. Bartolomé va a hablar de la perspectiva jurídica, y 2 compañeras, Olaya Dotel, hablará del tema de cómo desde los partidos políticos eso sería posible, y Leti Melgen, que es una joven investigadora, hablará de cómo a través de las narrativas de la democracia dominicana actual se pudiera desarrollar ese poder constituyente. Okay. Vamos a escuchar entonces a Bartolomé Pujals. Creo que lo primero que vale la pregunta de por qué hablar de poder constituyente en el marco de lo que está ocurriendo. Y nosotros partimos de unas hipótesis que hemos comenzado y le hemos puesto a dialogar con la realidad. ¿Cuáles? Sobre todo parten de hipótesis que tienen que ver con lo que está ocurriendo en este proceso de indignación que se ha comenzado a organizar en un sujeto político que se ha denominado Marcha Verde. Un sujeto político que viene de una apatía generalizada y que, más que una lucha contra la corrupción administrativa, es decir, de quién metió la mano, de quién tomó allí, comienza a generar una impugnación en el orden político. Y una cuestión que no solamente toca al oficialismo, sino toca a toda la oposición tradicional en sentido amplio, grandes y pequeños, al liderazgo empresarial, al liderazgo eclesial, a la sociedad civil en su conjunto, porque parte de un supuesto de que la forma en cómo este Estado se ha constituido en los últimos 50 años, bajo el modelo de democracia representativa, secuestró la democracia de boca de la gente. Y la gente ha comenzado entonces a pedir la necesidad de que se construya una nueva representatividad política, una nueva representatividad popular, en donde las decisiones no estén secuestradas en las instituciones formales. Porque este sistema no funciona, no solamente por una cuestión de corrupción, es porque desde su origen el sistema no tiene la capacidad de dar respuestas a una serie de demandas y expresiones democráticas de muchísima gente, por la forma en que se ha constituido el orden. El orden no tiene la capacidad de reabsorber esas demandas y de dar respuesta a ellas. Y sobre la base de eso, yo creo que en el marco de lo que se está viviendo en todo Occidente, en donde la gente ha comenzado a entender
la importancia que tiene su participación activa, es decir, de pasar de ese concepto de ciudadanía en términos individuales hacia una ciudadanía social en el marco de una democracia más radical, donde la gente comience a entender que no solamente el momento democrático se da en las elecciones, sino en las microrelaciones y en cada actividad cotidiana en la cual se traducen políticas públicas que materializan los derechos de la gente. Bueno, nosotros hemos entendido que es necesario, a través de la coyuntura, insertar nuevos términos en la discusión política, en donde comencemos a hablar de un proceso de desconcentración del poder y de que la democracia se quite de la mano de los representantes y vuelva a la boca de la gente para poder decidir y crear políticas. Hay algo que es elemental, a propósito de eso, ahí mismo continúo. Lo que estamos planteando tiene que ver con la forma en cómo el poder está distribuido en República Dominicana. El poder institucional, el formal y el informal. Yo digo, a propósito, le he dicho a los compañeros de investigación, hay que sacar la política de las aulas de Locamaima. Hay que sacar la política de las comisiones. El régimen del 94, que es una de las hipótesis que yo he trabajado, fue diseñado a partir del Pacto por la Democracia. Eso tiene que terminar en una expresión de poder constituyente, es decir, que la ciudadanía de verdad asuma y entienda dónde debe residir realmente el poder público. ¿Cómo lograr eso? Disculpa, Uri, ¿cómo lograr eso? Porque de todas maneras tiene que haber un liderazgo, tiene que haber alguien como que te oriente. Yo no sé si un sujeto específico. Sí, pero nosotros sí entendemos, y precisamente en tanto actores nos constituimos como actores políticos, entendemos que hay que insertar, dado la coyuntura, esta discusión. Nosotros estamos planteando que no es una idea que nos la estamos inventando, sino que son hipótesis que están dialogando ya con la realidad. O sea, estamos en un proceso, en una etapa, en una época en donde los consensos están rotos y donde ya hay una crisis de credibilidad que está determinada y diagnosticada por la realidad de la gente. O sea, la realidad de la gente ha comenzado a impugnar y a cuestionar el discurso oficial. Que es el discurso que dice que todo va bien, que este orden da respuesta o que tiene la capacidad de dar respuesta a la gente, pero en los hechos vemos que no ocurre así. Pero mira, el apellido de la actividad, ¿verdad? Movilización social y poder constituyente. El apellido es lecciones, lo que han aprendido, ¿verdad? De todo eso, y posibilidades. Correcto. Entonces mi pregunta es, la posibilidad real, por lo menos en este término democrático que estamos hablando, de alcanzar el poder es llegar al gobierno a través de las elecciones. Correcto. ¿Va a haber una mirada electoral? Sí, ¿O solamente se van a quedar en teoría y muchas cosas? No, ¿Va a haber una mirada electoral? No. Es decir, ¿hay posibilidades reales de que ese movimiento pueda articularse electoralmente para enfrentar ¿Pero estas cuál cosas? de los movimientos? Ajá, No sé. el que ustedes están evaluando. Claro, no, porque el movimiento verde tendrá No, que yo digo general, sí. Sí, como un movimiento. Ahora, de que de ese movimiento surja una alternativa política, yo creo que hay bastantes posibilidades. Eso es lo que digo. ¿Ustedes van a evaluar eso? Sí. Evaluarlo, Dentro del proceso estamos de comprometidos con es. esa cuestión. O sea, en particular, uno se constituye como actor político a partir de una coyuntura que te presenta un proceso constituyente de todo. Quiero decir, un presupuesto o una hipótesis ustedes puede ser, de ahí puede emerger un líder o un liderazgo que pudiera electoralmente. Quiero responderte. Lo primero es que dudo, y creo que lo dije en una ocasión anterior aquí, dudo que la Marcha Verde se convierta en una expresión política concreta, en una expresión partidaria. Perfecto. Lo dudo muchísimo. Y dudo que de ahí también surja algún liderazgo especial. Ya hubiera surgido. O sea, hubiera surgido desde el propio proceso de la Marcha Verde ese liderazgo que pudiera ser identificado. ¿Y dónde va a ser el poder constituyente que ustedes ahí voy. Ahí va. Okay. Yo creo que la Marcha Verde es un factor coyuntural. O sea, que responde a una dinámica específica de, nosotros tenemos un conflicto con las autoridades existentes por un problema de impunidad concreto que tiene que ver con Odebrecht y que hasta hoy, quienes están administrando ese proceso de la Marcha Verde entienden que ese es el foco prioritario. Es decir, Marcha Verde no pretende, por ejemplo, plantear, o no se ha planteado, la ruptura del orden constitucional. No se lo ha planteado ni creo que se lo va a plantear. Ahora bien, y ahí viene la respuesta concreta, es imprescindible ante resultados cuantitativos. Nosotros hemos hecho encuestas para medir esto. Cuando la gente, con lo que Bartolomé decía, la realidad de la gente supera a lo político. Bueno, la gente todavía ha empezado a entender que la política como se practica en este momento no lo representa. Esa no representación implicará, que es un desafío de los actores políticos existentes y de los nuevos por venir, implica un desafío de recrear la política y adaptarla a las necesidades de la gente. Perfecto. Generalmente yo soy de los que postulo por la ciudadanía responsable. Yo creo que las instituciones son igual, incluso la gestión
igual a los ciudadanos, a la responsabilidad que los ciudadanos que designamos gobernantes y conductores de la cosa pública le otorguemos. Nosotros hemos visto, hemos ido escalando en el deterioro del compromiso ciudadano, sobre todo en el que la generación de nosotros nos formamos, yendo a la universidad, desde incluso la secundaria, movilizaciones y protestas, defender el interés público como parte de nuestro interés personal. En esos movimientos hay varios colectivos políticos, hay varias gentes con visión política en el PLD, en el PRD, en el PRM, en las otras de las fuerzas que existen, que tienen ese interés sano de defender el interés ciudadano, porque si un PLDista en el gobierno se roba unos cuartos, eso va en perjuicio de los PLDistas que no se robaron ese dinero, que son también dominicanos y resultan perjudicados por el robo. Yo creo, y por eso me he insertado en el tema de la Marcha Verde, que lo que estamos pidiendo a las autoridades es que hagan su parte, es que cumplan con lo que la ley le manda. Pero aparte de eso, y por eso me interesa el tema de Bartolomé, he dicho aquí 1.000.000 de veces que nosotros tenemos un Estado hipertrofiado que se ha construido a partir del interés de los grupos por el reparto y no del interés de la ciudadanía. ¿Se trata de eso lo que ustedes van a discutir? Sí, yo creo que, y repito la invitación porque sé que el tiempo es corto. Sí. O sea, el próximo miércoles 26 a las 6 de la tarde tenemos este foro de debate en Flaxo, que es José Joaquín Pérez, 102 en Gascue, y creo, y voy a dar paso a Bartolomé enseguida, creo que ahí debemos discutir cuál rol debe ejercer la ciudadanía. Eso es lo que me parece más importante. Sobre todo lo que busca el foro es precisamente parte de lo que está haciendo todo este movimiento, es una nueva forma de ver la democracia, porque lo que se está cuestionando en todo este proceso de impugnación del orden político y de los consensos rotos que existe es una nueva forma de ver la democracia. Cambio fuera. Bien, muy bien. El sol